8 ratones. Eso fue todo lo que hizo falta. 4 machos, 4 hembras, jóvenes y sanos, dentro de una caja de metal de 2,5 metros por lado. Comida infinita, agua que nunca se cortaba, temperatura perfecta, ni un depredador, ni una enfermedad, ni un solo peligro real. El paraíso, literal. 5 años después, todos estaban muertos. No de hambre, no de una plaga, no de nada que un veterinario pudiera escribir en un informe. La comida seguía llena en los dispensadores el día en que murió el último ratón. Esto se llamó Universe 25, y lo que pasó adentro de esa caja todavía no termina de explicarse del todo. Solo se observó. ¿Qué crees que mata a una población que lo tiene absolutamente todo? El hombre detrás de esto se llamaba John Calhoun. No buscaba fama. Pasaba 12 horas por día parado frente a un recinto con una libreta, anotando sin opinar. En los años 40 había estudiado ratas salvajes en callejones reales de Baltimore y encontró algo que no lograba explicar. Las poblaciones nunca crecían más allá de cierto límite, incluso cuando había comida de sobra. Subían, se estabilizaban y a veces colapsaban sin ninguna causa externa visible. Así que construyó una caja para estudiarlo, después otra y otra. Universe 25 fue su intento número 25. Los 24 anteriores habían terminado exactamente igual. Y aún así lo construyó otra vez, convencido de que esta vez sería diferente. El recinto tenía espacio calculado para 3.500 ratones cómodamente. Metió los primeros 8 el 9 de julio de 1968. Durante los primeros 100 días casi no pasó nada. Exploraron, aprendieron el mapa, marcaron territorio. Después llegaron las crías. Y la población empezó a duplicarse cada 55 días. Para el día 315 ya había más de 600 ratones ahí adentro. Dormían apilados. Se empujaban por espacio. Desde arriba parecía que estaba funcionando. Pero en una colonia normal, cuando el territorio se queda chico, los machos jóvenes se van. Buscan tierra nueva, arman jerarquías nuevas. Dentro de esa caja no había ningún lugar a donde ir. Los que no encontraban un rol tenían 2 caminos: pelear para entrar o rendirse. La mayoría se rindió. Empezaron a juntarse en el centro del recinto, lejos de todo, apilados unos contra otros, sin moverse casi nada. Cuando otro ratón los atacaba, no se defendían. Absorbían el golpe, caminaban unos pasos y volvían a tirarse. En el otro extremo se formó un grupo completamente distinto. Se movían todo el tiempo, sin descanso, sin dirección clara. Se metían a la fuerza en nidos ajenos. Ignoraban los rituales de apareamiento que los demás todavía respetaban. Nada los frenaba. Las hembras que no lograban un nido estable empezaron a trepar a los compartimentos más altos y quedarse ahí para siempre. Dejaron de interactuar con los machos, dejaron de reproducirse. Y las que sí intentaban criar empezaron a fallar de formas que Calhoun nunca había visto. Defender un nido exigía vigilancia constante, pero los machos se agotaban patrullando y abandonaban el puesto. Las madres quedaban solas, defendiendo y amamantando al mismo tiempo, hasta que algo se rompía. Empezaron a atacar a sus propias crías. Algunas las abandonaban en cualquier parte del recinto. Algunas dejaron directamente de reconocerlas. En las zonas más densas, menos de una cría de cada 20 llegaba viva al destete. Calhoun escribió que, para ese punto, el tejido social de la colonia ya estaba muerto. Los cuerpos seguían respirando. Lo que los convertía en una comunidad, no. ¿Te suena conocido algo de esto, aunque sea un poco? Las crías que sobrevivieron fueron criadas por madres que apenas registraban que existían. Sin un padre que defendiera territorio. Sin un modelo de cómo funcionaba una colonia sana. Cuando crecieron, Calhoun vio algo que no había visto nunca. Esos machos no peleaban. No competían. No intentaban aparearse. Comían, dormían y se acicalaban con una precisión casi obsesiva. Su pelaje era perfecto. Sus cuerpos, sin una sola cicatriz, porque nunca habían necesitado pelear por nada. Calhoun los llamó los hermosos. Los sacó antes del colapso final y los puso en recintos nuevos, vacíos, con hembras disponibles y comida de sobra. Sin competencia de ningún tipo.
No se apareaban igual. No exploraban. No formaban grupos. No hacían nada de lo que se supone que hace un ratón. No era que no quisieran. Era que la ventana en la que se aprende a ser parte de algo ya se había cerrado. Se habían criado en un mundo donde cada rol ya estaba ocupado o ya no significaba nada. Y por eso, simplemente, nunca llegaron a convertirse en lo que tenían que ser. Estaban vivos, pero como ratones ya habían dejado de existir. En el día 560, la población llegó a 2.200 individuos. Nunca subió más. La última cría nacida con éxito llegó el día 920. Después de eso, ninguna más. Los hermosos siguieron acicalándose. Las hembras aisladas siguieron en sus compartimentos altos. Y sin reemplazos, uno por uno, la población empezó a caer. El 23 de mayo de 1973, casi 5 años después de que Calhoun cerrara la tapa, murió el último ratón de Universe 25. Los dispensadores de comida seguían llenos. El agua seguía corriendo. Los nidos estaban vacíos e intactos. Calhoun escribió que esos ratones habían muerto 2 veces. La primera muerte fue la del espíritu. La segunda, la del cuerpo. Y la primera había ocurrido años antes que la segunda. Invisible, imposible de documentar, pero total. Cuando publicaron el estudio, el mundo se quedó con la lectura fácil. La comodidad mata. La abundancia destruye. Una vida sin lucha se derrumba sola. Esa imagen de los hermosos, perfectos y extinguiéndose en silencio se volvió una de las metáforas más citadas del siglo. Urbanistas, líderes religiosos, políticos de todos los colores la usaron para advertir lo que quisieran advertir. Pero no fue eso lo que Calhoun realmente concluyó. Escribió algo mucho más incómodo. Que para un animal tan complejo como el ser humano, un colapso parecido no solo era posible, era lógico. Si el número de individuos capaces de ocupar un rol significativo supera el número de roles significativos disponibles, la violencia y el aislamiento van a aparecer. El asesino no fue la comodidad. El asesino fue la desaparición del propósito. Los que peleaban no tenían por quién pelear. Las madres defendían nidos que nadie más ayudaba a sostener. Los jóvenes crecieron sin que nadie esperara nada de ellos, sin nada que heredar, sin nada que los obligara a convertirse en alguien. La comida nunca se acabó. Lo que se acabó fue lo único que nadie pensó en poner ahí desde el principio. Calhoun pasó el resto de su vida no lamentando el colapso, sino tratando de evitarlo. Le puso nombre a lo que faltaba: generatividad ideacional. La capacidad de seguir creando nuevos roles, nuevas ideas, nuevas razones para estar, incluso cuando el mundo físico ya no ofrece ninguna. No creía que el colapso fuera inevitable para todas las especies. Pensaba que un animal capaz de imaginar podía, en teoría, seguir inventando motivos para existir mucho después de que el territorio físico se agotara. Esa era la pregunta que lo obsesionaba al final de su carrera. No si el colapso podía evitarse, sino qué tipo de mente sería capaz de evitarlo. Murió en 1995, todavía escribiendo, todavía buscando la respuesta que nunca terminó de encontrar. Los hermosos no llegaron a tener esa oportunidad. Su ventana se cerró antes de abrirse. Calhoun nunca llegó a responder su propia pregunta. Pasó los últimos años de su vida repitiendo una sola idea: que la comida y el espacio nunca fueron lo que sostenía a una colonia. Lo que la sostenía era que cada individuo sintiera que ocupaba un lugar que nadie más podía ocupar. Esa es la pregunta que dejó sin cerrar. ¿Qué hay en tu vida que sería significativamente peor si tú no estuvieras? No más incómodo, no menos conveniente, peor. Si algo te vino a la cabeza de inmediato, no lo sueltes. Y si no te vino nada, tal vez esa sea la pregunta que valga la pena quedarte pensando. Cuéntame en los comentarios qué te vino a la mente. Los leo todos.